Programación de esta noche por la muerte de un gran inventor estadounidense. Steve Jobs, el presidente de la compañía de computadoras Apple, falleció hace unos momentos. La compañía dice que estuvo luchando contra un cáncer de páncreas. Steve Jobs, el diseñador visionario y creador de los productos más deseados como el iPod, el iPhone y el iPad, revolucionó el mundo de las computadoras y nuestra relación con ellas. These are not three separate devices. This is one device. Fue casi un semidios del diseño de productos. You can get a feel for how thin it is. Su comprensión instintiva acerca de lo que la gente quiere convirtió a Apple en la compañía más valorada en el mundo. Steve está en el panteón de los grandes triunfadores industriales. iPhone is like having your life in your pocket. Su gran objetivo era cambiar el mundo. It's the ultimate digital device. Y quería hacer del mundo un lugar mejor. It works like magic. Pero el 5 de octubre del año 2011, la vida de Steve Jobs acaba de forma trágica. Cuando Steve falleció, fue como si me golpearan en el estómago. Fue devastador. Fue horrible. Es evidente por la información médica que la muerte de Steve Jobs fue resultado de su cáncer de páncreas. Pero su tipo de cáncer era tratable y tenía muchas posibilidades de sobrevivir. Pero ¿por qué un hombre tan rico y talentoso, con tantos recursos a su disposición, aparentemente murió de forma innecesaria? Autopsias de Hollywood. Steve Jobs. El doctor Michael Hunter, patólogo forense de renombre mundial, es médico en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos y ha realizado más de 4,000 autopsias. Aquí tengo la información médica de Steve Jobs, que junto con los testimonios de los testigos me permitirá identificar los factores significativos que pudieron causar su muerte tan prematura. 16 de octubre del año 2003, sede principal de Apple, Cupertino, California. Haz lo que te pedí. 8 años antes de su muerte. Ajá. Steve es el reconocido director ejecutivo de la empresa de computadoras Apple, la compañía que fundó 27 años antes. Es un hombre de familia, lleva casado 12 años con Lorraine y tiene 4 hijos. Es el día en que Steve lanza una nueva versión de la tienda de música iTunes. This is the second generation iTunes Music Store and Jukebox on Mac and on Windows. Fue un gran éxito. And it is free. En los últimos 6 años, Steve Jobs ha presentado un producto exitoso tras otro. Para el mundo, todo lo que toca se convierte en oro. We want to sell 100 million songs by April 28th, 2004. Apple con Steve estaba floreciendo. Thank you very much. Pero detrás del escenario, fuera de la vista de colegas y accionistas, Steve Jobs no soporta el dolor. El dolor abdominal puede ser causado por muchos factores diferentes, pero generalmente se asocia con problemas gastrointestinales leves como estreñimiento o indigestión. Pero cuando el dolor es agudo, requiere atención médica inmediata, porque tiene el potencial de ser algo mucho más grave. Stephen Paul Jobs nació el 24 de febrero del año 1955. Sus padres, John Jandali y Joan Scheibel, se conocieron en la universidad. Cuando Joan quedó embarazada, su padre católico le prohibió casarse con Jandali por ser musulmán. Así que ella puso al bebé en adopción. Steve fue adoptado por una pareja en San Francisco, Paul y Clara Jobs. Una familia cariñosa, pero el hecho de que fuera adoptado siempre fue un problema en su vida.
Cuando tenía unos 5 o 6 años, una niña en la calle le dijo, «Oh, eres adoptado. Eso significa que tus padres no te querían». Steve dijo que corrió a su casa llorando. Y eso lo persiguió toda su vida. La inteligencia y determinación de Steve fueron evidentes desde que era muy pequeño. Estaba un año adelantado, y a los 12 años insistió en que lo cambiaran de escuela. Llegó a casa y le dijo a sus padres que no volvería a la escuela o que la abandonaría. Ellos eran una familia muy modesta, pero tomaron todo lo que tenían y se mudaron a un vecindario de mayores ingresos para que él pudiera ir a una escuela mejor. Steve era un niño muy exigente. Inspirado por la floreciente industria tecnológica, Steve comenzó a interesarse por la computación. Se hizo amigo del niño prodigio de la tecnología, Steve Wozniak, cuando aún estaba en la secundaria, y en el año 1976, ambos jóvenes crearon la compañía Apple Computer, mientras trabajaban en el garaje de la familia Jobs. Apple estaba en la cúspide de una nueva industria tecnológica. En 1977, lanzaron la computadora Apple II, una de las primeras y más exitosas microcomputadoras producidas en masa, y el primer producto de consumo vendido por Apple. Esto llevó a la compañía a las grandes ligas. En ese momento, el gran éxito de Apple no era tan evidente. Todos decían, no puedo creerlo. Hicimos un producto exitoso. Good evening. I'm Steve Jobs from Apple Computer. We're very glad to be here tonight. Cuando llegaron los años 80, vendían decenas de miles de estas al mes. Apple II has become the world's most popular computer, and Apple has grown to a $300 million corporation, becoming the fastest growing company in American business history. Cuando Steve comenzó a sentir los fuertes dolores abdominales durante el lanzamiento de iTunes en el año 2003, Apple estaba a punto de convertirse en la compañía más valiosa del mundo. Finales de octubre del año 2003, Centro Médico de la Universidad de Stanford, California. Menos de 8 años antes de su muerte. Steve Jobs le cuenta a sus doctores sobre su reciente dolor abdominal, creyendo que son cálculos renales. Insisten en que se realice una tomografía computarizada, y los resultados son devastadores. Steve, que parecía ser el hombre más afortunado del mundo, de repente recibió las peores noticias que alguien podría escuchar. ¿Cáncer? Steve fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Y el páncreas es un órgano que se encuentra dentro del abdomen. Produce enzimas que ayudan a descomponer los alimentos poco después de que salen del estómago. Y también produce hormonas como la insulina, que ayuda a regular el azúcar en la sangre. En general, el cáncer de páncreas es mortal. El 95% de las personas muere dentro de los 12 meses después del diagnóstico. ¿Estás seguro? A Steve se le informa que no le quedan muchos meses de vida. Pero mientras está procesando esta noticia devastadora, descubren algo inusual acerca de su cáncer. Hay 2 tipos de cáncer de páncreas. El que se forma en las glándulas endocrinas y el que se forma en las glándulas exocrinas. Más del 95% de los pacientes presentan tumores de tipo exocrino, que son altamente agresivos y con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Pero Steve tenía un tipo de cáncer endocrino tratable y poco común, ubicado en las células productoras de hormonas del páncreas, llamadas células de los islotes, el cual es mucho menos agresivo. Era uno de esos casos poco comunes en los que podía curarse con cirugía extirpando el tumor. Gracias, señores. El tumor de Steve se detectó a tiempo y los doctores descubrieron que podían tratarlo, por lo que este era un pronóstico excelente para alguien a quien le diagnosticaron cáncer de páncreas. Pero Steve tomó una decisión sorprendente. Voy a seguir un plan de acción diferente. ¿De acuerdo? No quería que tocaran su cuerpo. No quería ninguna cirugía. Lo resolveré yo mismo. Su primera reacción fue encontrar una manera de lidiar con el cáncer con métodos alternativos en vez de cirugía. Gracias, señores.
Muchas gracias. Steve intentó seguir una estricta dieta vegana. Comía hierbas orgánicas frescas y bebía zumos de zanahoria y frutas frescas. Intentó diferentes tipos de dieta, consultó a un psíquico, hizo muchas cosas. Lo intentó todo, excepto lo que sus doctores le dijeron, que era someterse a esa cirugía. Las hierbas orgánicas y los zumos de frutas le habrían proporcionado una buena nutrición y se cree que esto estimula el sistema inmunológico, lo que pudo hacer que el cuerpo de Steve fuera más fuerte, más resistente y más capaz de luchar contra el cáncer. Y veo en las notas de Steve que también probó la acupuntura. Los acupunturistas creen que la energía o fuerza de la vida fluye a través del cuerpo en canales llamados meridianos. Al estimular los nervios sensoriales debajo de la piel y en los músculos del cuerpo, la acupuntura aumenta el flujo de esta energía y promueve la salud y el bienestar. Aunque se sabe que la acupuntura se utiliza para tratar el dolor crónico y es usada por pacientes con cáncer para tratar los efectos secundarios de la terapia, no es considerada una cura efectiva para el cáncer. Steve, tenemos que hablar de esto. Enero del año 2004. Palo Alto, California. Han pasado 3 meses desde su diagnóstico. Su esposa, Lorraine, intenta desesperadamente persuadirlo para que se someta a la cirugía, Steve, pero él se niega. Por favor, esta no es una opción. Este es un estilo de vida. Sé que siguió una dieta microbiótica y que probablemente practicaba meditación y muchas otras cosas, pero ¿qué hizo que no quisiera someterse a esa cirugía? Porque mientras antes te deshaces del cáncer, mejor. Por favor, piensa en mí. Steve, ¿y si no funciona? Loren, no quiero hablar de esto ahora, ¿de acuerdo? Como toda persona, a veces cometía errores, pero nunca dudaba de sí mismo. Estaba seguro de que sus ideas eran las correctas. A pesar de la creencia de Steve de que podría combatir su cáncer con terapias alternativas, un escáner 9 meses después mostró que su tumor había aumentado significativamente de tamaño. Si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir, debía someterse a una cirugía de inmediato. Steve Jobs, el presidente de la compañía de computadoras Apple, falleció hace unos momentos. El 5 de octubre del año 2011, Steve Jobs fallece. Tenía un tumor neuroendocrino de páncreas. Un tipo de cáncer poco común, pero a menudo tratable. Ahora, el reconocido patólogo forense Michael Hunter intenta descubrir por qué Steve murió de una enfermedad de la que tal vez pudo curarse. Cuando Steve fue diagnosticado con cáncer de páncreas, se le recomendó someterse a una cirugía, pero durante 9 meses intentó curarse usando terapias alternativas. Sin embargo, su tumor continuó creciendo. 31 de julio del año 2004, Centro Médico de la Universidad de Stanford, California. 7 años antes de su muerte. Steve Jobs finalmente acepta someterse a una cirugía para extirpar el tumor de su páncreas. La operación se conoce como técnica de Whipple, donde se extirpa parte del páncreas, parte del intestino delgado y la vesícula biliar. Y es la única cura efectiva conocida para el tumor neuroendocrino de páncreas. La operación de Steve parecía ser exitosa, pero durante la cirugía los doctores encontraron 3 manchas en el hígado y eso no era algo bueno. Su cáncer se había propagado. Aunque el cáncer es impredecible, probablemente si Steve se hubiese sometido a la cirugía cuando le diagnosticaron el cáncer, tal vez habría evitado que su tumor siguiera desarrollándose. Y ya que el cáncer se estaba propagando, Steve decidió someterse a quimioterapia para combatir las células malignas. Quiero entender qué lo llevó a tomar esta extraña y potencialmente mortal decisión de retrasar su cirugía. Steve era conocido por ser alguien obsesivo, que siempre debía tener el control de todo. Era famoso por llamar a las personas a las 7 de la mañana de un domingo para hablar sobre negocios, ¿saben? Era un fanático del control y todos lo sabían. Cuando un niño es adoptado, eso puede afectar significativamente la forma en que se ve a sí mismo.
En el caso de Steve, él sentía que su percepción, su visión de las cosas y su capacidad para controlar las cosas era mucho más importante que la de los demás. La necesidad de control de Steve comenzó luego de ser adoptado. Y su creencia en dietas extremas y terapias alternativas comenzó durante su adolescencia mientras crecía en San Francisco en los años 60 y 70. En la universidad, empezó a leer sobre diferentes estilos de vida, incluyendo vegetarianismo y el veganismo. Se fue a vivir a una comunidad. Era una granja de manzanas, junto con otras personas que tenían dietas muy extrañas donde solo comían frutas, y con eso comenzó a experimentar. Por un tiempo, su cena favorita era ensalada de zanahoria cruda con pasas y zumo de limón. Una dieta vegana implica eliminar todos los productos de origen animal como carne, huevos y lácteos. Y aunque la nutrición que uno necesita es difícil de conseguir, no es un estilo de vida peligroso. Puedo ver aquí que muchas veces en su vida Steve siguió una dieta de frutas extrema, donde solo comía manzanas o zanahorias durante semanas. El cuerpo no recibe suficientes nutrientes cuando se consume solo un grupo alimenticio, y se sabe que estas personas presentan diversos tipos de deficiencias tales como vitamina B12, vitamina D, yodo y omega 3. Y esto puede causar una serie de anomalías como anemia, cansancio, letargo, problemas inmunológicos y osteoporosis. Y a largo plazo esto puede generar un gran estrés en los órganos del cuerpo. El interés de Steve por saber sobre estilos de vida alternativos y la búsqueda de la iluminación lo llevó a la India. En 1974 dejó la universidad y se dirigió al este para estudiar hinduismo con su compañero de cuarto, Dan Kotke. Los dos fuimos a Kumbh Mela, el festival religioso más grande del mundo, que solo ocurre cada 12 años, y ese verano estaba sucediendo. Los 7 meses que estuvo en la India tuvieron un profundo impacto en Steve. Creo que su estudio del hinduismo fue parte de su intento por alcanzar la iluminación y continuó practicando la meditación gran parte de su vida. El 5 de octubre del año 2011, Steve Jobs, la superestrella de la tecnología que revolucionó las computadoras personales, murió de cáncer neuroendocrino de páncreas en compañía de su familia. Pero el cáncer de Steve era tratable. Por eso, el destacado patólogo forense Michael Hunter intenta descubrir por qué murió. Steve Jobs ignoró las recomendaciones de sus doctores y esperó 9 meses para someterse a la cirugía que necesitaba para deshacerse del cáncer que crecía en su páncreas. Conocimiento espiritual, dietas extremas. Estoy comenzando a construir una imagen de lo que llevó a Steve a seguir terapias alternativas en lugar de seguir el consejo de sus doctores. Y encontré otra evidencia intrigante. Aquí tengo una declaración del FBI firmada por Steve en la que asegura haber consumido LSD. Primeros días de Apple. Hola, ¿cómo te llamas? Le gustaba tanto el LSD que a menudo le hacía una pregunta a sus futuros trabajadores. ¿Consumes ácido? Le gustaba hacer que las personas se sintieran incómodas. ¿Qué? ¿Ácido? ¿Consumes ácido? Esa era una de sus tácticas. No consumo. Gracias. Una vez le pregunté
Si pudieras pedirle a Bill Gates que haga algo que nunca ha hecho, ¿qué le pedirías? Y me dijo que le diría que probara ácido, porque quizás habría sido un hombre de negocios mucho mejor. Puedo ver en los testimonios biográficos que Steve dejó de consumir LSD cuando tenía 20 años. Y aunque no creo que su consumo le causara problemas de salud a largo plazo, esto, combinado con su interés en la filosofía oriental y las dietas extremas, ciertamente me muestra una imagen de alguien dispuesto a desafiar lo establecido. Creo que desconfiaba de todo lo que fuera convencional. Desconfiaba de los negocios convencionales, desconfiaba de la forma convencional en la que se creaba tecnología y sentía que él era diferente. A la gente le gustan los rebeldes, las personas que se oponen a lo establecido y que se salen con la suya. Y Steve tenía mucho de eso en él. Lo resolveré yo mismo. Según los informes y los testigos, es evidente que Steve se consideraba un rebelde, y eso es lo que hizo que Apple fuera tan atractiva y exitosa. Pero al parecer esta determinación de hacer las cosas de forma diferente pudo haber comprometido seriamente su salud. Confió en su forma de pensar y creyó que sabía más que los demás. Ciertamente sabía más que los demás en el mundo de la tecnología, así que ¿por qué no se extendería también a su propia salud? Steve Jobs ignoró las recomendaciones de sus doctores y esperó 9 meses para someterse a la cirugía que necesitaba para deshacerse del cáncer que crecía en su páncreas. Y puedo ver que negarse a seguir las recomendaciones de sus doctores también continuó después de la cirugía. Agosto, año 2004. Centro Médico de la Universidad de Stanford, California. 2 semanas después de la cirugía, Steve aún se recupera en el hospital. El páncreas produce enzimas que permiten la digestión de los alimentos y la absorción de nutrientes. Como a Steve le extirparon parte del páncreas, le era más difícil absorber los nutrientes que necesitaba. Los doctores le recomendaron consumir proteínas de origen animal y pescado y también productos lácteos. Pero dado el hecho de que era vegano desde que tenía 20 años, este debió ser un gran desafío. Junio del año 2005, Universidad de Stanford, California. Un año después de la cirugía, Steve da un discurso de graduación en la Universidad de Stanford, deseoso de defenderse de la intrusión de los medios en su vida privada y de la preocupación de los accionistas de Apple, decide darle un giro positivo a su pronóstico. About a year ago, I was diagnosed with cancer. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Aunque daba la impresión de que Steve tenía su enfermedad bajo control, los informes cuentan una historia diferente. De hecho, detrás de los escenarios, Steve exploraba todos los enfoques posibles, tanto convencionales como experimentales, para combatir su cáncer. Steve se convierte en una de las 20 personas en el mundo en probar una nueva y radical forma de tecnología médica. Usando técnicas innovadoras, Steve analizó su ADN y también el ADN de su tumor para que su equipo médico pudiera decidir qué terapia era más efectiva. Y por un tiempo, entró en remisión. 9 de enero, 2007. Moscone Center, San Francisco, California. Sintiéndose más fuerte, Steve se prepara para lanzar el mayor producto de su carrera. Today, Apple is going to reinvent the phone. El iPhone. iPhone is like having your life in your pocket. It's the ultimate digital device. El iPhone fue el motor que hizo que Apple se convirtiera en la empresa más valiosa del mundo. El iPhone es un éxito mundial. Pero algo más durante el lanzamiento compite con la atención del público. Había perdido mucho peso. Una vez más, Steve desafiaba las recomendaciones de sus doctores. Aunque perder peso no es inusual en pacientes con cáncer, Steve rechazó la dieta rica en grasas y proteínas que le recomendaron. Y en cambio, continuó consumiendo principalmente frutas y verduras. Y ya que le habían extirpado parte del páncreas, su cuerpo debía luchar con más fuerza para obtener los nutrientes que necesitaba. Steve simplemente no le daba a su cuerpo la nutrición que necesitaba.
Después de la cirugía, de cierta manera adoptó la medicina convencional, pero aún no quería seguir una dieta que fuera alta en proteínas y que tuviera una mezcla de alimentos. Me dijo, claro que intenté comer carne, pero no puedo hacerlo. Debido a que nuestra flora intestinal se adapta a nuestra dieta, comer carne habría sido incómodo para Steve, causándole probablemente hinchazón y náuseas. Pero eso habría pasado rápidamente. Fue realmente una lucha. Sus extraños hábitos alimenticios que tuvo en su vida le jugaron en contra. Junio del año 2008. Palo Alto, California. Steve ha perdido 18 kilos más, cuando más necesita fortalecer su cuerpo. Durante el lanzamiento del iPhone 3G, Steve se ve tan delgado que el público queda impactado. We've learned so much with the first iPhone. Solo recuerdo lo increíblemente frágil que se veía. And it's beautiful. Estaba muy delgado y comenzaron a surgir rumores. La gente estaba muy preocupada, no se veía bien. Él decía que era un desequilibrio hormonal. Estoy bien. Empecé el tratamiento, no falto a las citas. Estoy haciendo todo lo que los doctores me dijeron. Es evidente que Steve está muy enfermo, y los inversionistas comienzan a asustarse. El valor de las acciones de Apple cae casi un 50%. En ese punto habría intentado cualquier cosa. A finales del año 2008, Steve vuela a Basilea, Suiza, para recibir un tratamiento experimental. Y en enero del año 2009, finalmente anuncia que se ausentará por razones médicas. Steve Jobs se sometió a un procedimiento experimental llamado terapia radionucleídica de receptores peptídicos en el Hospital Universitario de Basilea, Suiza. Los investigadores suizos desarrollaron un proceso innovador en el que unen isótopos radioactivos a un fármaco para atacar células cancerosas específicas. Era muy costoso y por lo tanto exclusivo, pero se sabía que daba resultado, y en aproximadamente un tercio de los pacientes los tumores se redujeron significativamente. Enero del año 2009. Centro Médico de la Universidad de Stanford, California, 2 años y medio antes de su muerte. Steve se somete a más pruebas. A pesar del procedimiento experimental realizado en Suiza, parece que los tumores cancerosos en su hígado se han propagado. Ahora se encuentra peligrosamente débil. En el año 2009, la investigación médica mostró que su pérdida de peso extrema en realidad se debió a su enfermedad. El cáncer de Steve se había extendido por todo el hígado y con este grado de metástasis solo le quedaban meses de vida. Su hígado canceroso estaba secretando altos niveles de glucagón, lo que hizo que le fuera más difícil subir de peso y también le causaba dolor. Su salud disminuía rápidamente. El doctor le dijo a Steve que necesitaba un trasplante de hígado para poder sobrevivir y lo necesitaba cuanto antes, pero era una cirugía larga y arriesgada. Y con el cuerpo de Steve debilitado a causa del cáncer, existía la posibilidad de que no sobreviviera, pero era un riesgo que Steve estaba dispuesto a tomar. Aunque encontrar un donante compatible a tiempo no sería sencillo. Pero descubrí algo más sobre la vida de Steve que podría responder la pregunta de por qué este hombre en forma y en buena salud desarrolló esta enfermedad mortal en un primer lugar. Jobs, el presidente de la compañía de computadoras Apple, falleció hace unos momentos. La noticia de la muerte de Steve Jobs conmocionó al mundo. El visionario diseñador de productos tocó los corazones de las personas en todas partes. Ahora, el patólogo forense Michael Hunter intenta descifrar por qué Steve murió de una enfermedad que pudo ser tratada. El cáncer de Steve se había extendido por todo su hígado, y con este grado de metástasis, solo le quedaban meses de vida. Su única posibilidad de sobrevivir era un trasplante de hígado, pero era una cirugía larga y arriesgada. Y con el cuerpo de Steve debilitado a causa del cáncer, existía la posibilidad de que no sobreviviera. Pero era un riesgo que Steve estaba dispuesto a tomar. Incluso para uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, encontrar un donante de hígado no sería fácil. Encontrar a un donante era una carrera contra el tiempo. Lo que buscamos es un trasplante de hígado. Sí, se lo agradezco. Solo estoy analizando todas las opciones.
Algunos hospitales se negaban a hacerle el trasplante por lo avanzada que estaba su enfermedad. Cualquier cosa que puedas hacer, entiendo. No, ya intenté ahí. Pero hay otro problema. La lista de espera en California es demasiado larga y la salud de Steve está decayendo rápidamente. Si pudiéramos entrar en esa lista, sería realmente maravilloso. Gracias. En serio, se lo agradezco mucho. Su esposa, Lorraine, consigue ponerlo en una lista en Tennessee. 21 de marzo del año 2009, Palo Alto, California. Con solo semanas de vida, finalmente reciben la llamada que tanto estaban esperando. Encontraron un donante. Steve vuela a Memphis para recibir el trasplante. La cirugía toma cerca de 10 horas. Lo único que la familia puede hacer es esperar y rezar. A pesar del débil estado de salud de Steve, sobrevivió a la operación, pero aún no estaba fuera de peligro. Los 3 meses siguientes son críticos para un paciente de trasplante porque en ese momento es más probable que el cuerpo rechace el órgano nuevo. Para evitar esto, a Steve le recetaron poderosos medicamentos inmunosupresores que impiden que el cuerpo ataque el órgano nuevo. Pero estos medicamentos también aumentan el riesgo de infección, y si hay células cancerosas residuales, este reaparece. Mayo del año 2009. Sede de Apple, Cupertino, California. Aunque Steve aún está luchando por recuperarse de su cirugía, sorprende a sus colegas al aparecer en una reunión de la Junta unos pocos días después de salir del hospital. Apenas pudo ponerse de pie, apareció en la oficina porque ese era su verdadero y primer amor, su verdadera pasión. Era trabajar en Apple. El precio de las acciones de Apple casi se duplica, acercándose al nivel que tenían antes de que la enfermedad de Steve saliera a la luz. Imaginen que están tan bien valorados en su compañía que cuando la gente se entera que están enfermos, los precios de las acciones caen en picada. Ahora imaginen cómo debe haber sido para él en términos de su propio sentido de importancia y de su propio sentido de valor. Steve sobrevivió al trasplante y su cuerpo no rechazó su hígado nuevo. Pero durante la cirugía, su equipo médico descubrió que el tumor se había propagado de su hígado al peritoneo, que es la membrana que cubre la cavidad abdominal. Y aunque Steve aún estaba muy enfermo, volvió al trabajo sorprendentemente rápido. 27 de enero del año 2010. Sede de Apple, Cupertino, California. 18 meses antes de su muerte. Una vez más, Steve sorprende al mundo con otro producto pionero. El iPad. En solo 9 meses, vende 15 millones de unidades. En medio de todo eso, él estaba literalmente muriendo y se las arregló para que así ocurriera. Steve sabe que sus días están contados. Ahora lo único que importa es ganar algo de tiempo extra para su trabajo y su familia. Está feliz de haber podido estar para la graduación de la secundaria de su hijo Reid. Era muy importante para él estar ahí para su graduación. Ese fue el día más importante de su vida, estar ahí y poder celebrar con su hijo, con quien tenían mucha cercanía. Logró una gran meta. Pero es evidente hacia el final de ese año que el cáncer de Steve estaba en un estado muy avanzado. Aunque estaba muy enfermo, seguía teniendo problemas con su alimentación, seguía siendo un desafío para él, para su esposa y para su familia. Steve, come algo, por favor. Papá, ¿quieres ir a dormir? No. Para esa Navidad, Steve pesaba apenas 52 kilos. Casi 22 kilos menos de su peso normal. Es incapaz de comer con su familia y debe ser alimentado por vía intravenosa. ...17 de enero del año 2011... 9 meses antes de su muerte, Steve decide ausentarse por problemas médicos.
Para julio del año 2011, el cáncer de Steve se había propagado a otras partes de su cuerpo, incluyendo sus huesos. Bienvenidos, probablemente escucharon en las noticias. Lo que habría sido extremadamente doloroso, razón por la que requería de altas dosis de analgésicos. Steve comienza a experimentar cambios de humor extremos, como ataques de ira y depresión. Nos enteramos esta tarde que Steve Jobs, el visionario director ejecutivo de Apple, renunció. Jobs ha estado luchando contra un cáncer de páncreas. Agosto del año 2011, 2 meses antes de su muerte. Steve renuncia como el director ejecutivo de Apple. En su carta de renuncia escribió: siempre he dicho que si alguna vez llega el día en que ya no pueda cumplir con mis deberes y expectativas como director ejecutivo de Apple, yo sería el primero en decírselos. 4 de octubre, el día antes de su muerte. Steve llama a su hermana Mona Simpson en Washington, D.C. y le pide que lo visite. Rápido. Estoy bien. Mona Simpson habló de cómo la familia se reunió. Su hermana Patty, con quien creció, y sus hijos y otros miembros de la familia se reunieron para estar con él. Hasta aproximadamente las 2 p.m., Lorraine logra despertarlo cada vez que alguien llega a verlo. Después de eso, ya no puede despertarse. En ese momento, los órganos de Steve estaban fallando, su cuerpo se estaba apagando y empezaba a perder el conocimiento. Los síntomas habituales de que no le quedaba mucho tiempo. Mona y Lorraine se quedan con él toda la noche, escuchando su respiración entrecortada. Temen que cada respiro pueda ser el último. Cuando Steve dejaba de respirar por unos segundos, experimentaba algo que se conoce como respiración de Cheyne-Stokes. Es un patrón de respiración anormal, que, como mencioné, era una señal de que la muerte era inminente. ...5 de octubre, 3 p.m. Steve abre los ojos por última vez. Mona describió que en sus últimos minutos de conciencia, Steve miró alrededor de la habitación y miró a su esposa y a sus hijos uno por uno. Y luego miró hacia arriba y dijo: "Oh, wow, oh, wow, oh, wow". Interrumpimos la programación de esta noche por la muerte de un gran inventor estadounidense. La noticia de la muerte de Steve Jobs sorprende al mundo. Fue devastador. Fue como si me golpearan en el estómago. La gente estaba muy triste porque había hecho mucho más que solo crear productos. Steve creó productos que realmente cambiaron al mundo de una u otra forma. Steve Jobs, el presidente de la compañía de computadoras Apple, falleció hace unos momentos. Poco después de las 3 p.m. del miércoles 5 de octubre del año 2011, Steve Jobs muere de insuficiencia respiratoria luego de que un cáncer neuroendocrino de páncreas se propagara por todo su cuerpo. Ahora, el reconocido patólogo forense Michael Hunter, médico forense en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, cree haber descubierto por qué Jobs fue abatido de esa forma por esta enfermedad. En el año 2010 se publicó un artículo médico que analizaba los efectos de la fructosa, el azúcar natural que se encuentra en las frutas, y específicamente su relación con el cáncer de páncreas. En la Universidad de California descubrieron que las células pancreáticas usan la fructosa para activar una secuencia clave que impulsa la división celular, y esto hace que las células cancerosas crezcan y se propaguen con mayor rapidez. Esta revelación de que una dieta alta en fructosa puede causar cáncer de páncreas y acelerar su crecimiento puede ser de gran importancia al investigar la muerte de Steve Jobs. 2 años después de su muerte, aparece la prueba viviente del impacto que puede causar una dieta de frutas, incluso en un cuerpo sano. El actor Ashton Kutcher se preparaba para interpretar a Steve Jobs en una película sobre su vida. Para sumergirse en el personaje, Kutcher decidió seguir una dieta de frutas con consecuencias nefastas.
terminó siendo trasladado al hospital, donde los doctores descubrieron que su páncreas estaba peligrosamente inflamado. It was like doubled over in pain, and my pancreas levels were completely out of whack, which was really terrifying. Ashton Kutcher sufrió de una condición extremadamente dolorosa llamada pancreatitis, y los casos prolongados y más graves están relacionados con el aumento en la incidencia de cáncer de páncreas. Cuando descubrieron que los tumores se habían propagado, a Steve se le recomendó cambiar sus hábitos alimenticios, pero él continuó con su estricto régimen. Tenemos que hablar de esto. Este hombre confiaba tanto en sí mismo y tenía una fuerte sensación de control sobre su mundo que se negó a cambiar su dieta a pesar de que sus doctores se lo recomendaban. Steve, ¿y si no funciona? Lauren, no quiero hablar de esto ahora, ¿de acuerdo? ¿Pudo la dieta de frutas hacer que las células cancerosas en su páncreas crecieran y se propagaran por todo su cuerpo? Mientras más profundizo en este estudio, más dudo que este sea el caso. El estudio se centra en los efectos de la fructosa en el tipo de cáncer de páncreas exocrino y no en el cáncer neuroendocrino que Jobs desarrolló. Y aunque ambos cánceres ocurren en el mismo órgano, son dos tipos de tumores distintos y cada uno actúa de forma completamente diferente, por lo que es imposible relacionar directamente la dieta de Jobs con su cáncer. En cuanto a Ashton Kutcher, los detalles de su enfermedad son escasos, pero es probable que después de años de tener una dieta normal, cambiar a una dieta de frutas alta en azúcar de un día para otro fue demasiado para sus órganos, especialmente para su páncreas, que es el responsable de la regulación de los azúcares en nuestro cuerpo. La verdad es que el cáncer es impredecible. No podemos estar seguros de cómo o cuándo va a atacar y si se propagará. Pero sigo manteniendo que si Steve no hubiese retrasado su tratamiento, sus posibilidades de vencer el cáncer habrían mejorado significativamente. Él era un hombre que siempre hacía las cosas a su manera. Y era precisamente porque confiaba en él más que en los demás. La trágica ironía de la vida de Steve Jobs es que su mentalidad decidida e inflexible y su creencia de hacer las cosas a su manera, que le permitieron cambiar el mundo con sus productos, pudo ser la causa de su muerte prematura. Steve era una mezcla de contradicciones que son difíciles de conciliar, pero su inteligencia era inconfundible. Works like magic. Capturó la potencia de las computadoras y la puso en tus bolsillos, en tu escritorio o en tu mano. The ultimate digital device. No hay duda de que Apple es una de las compañías más exitosas del siglo XX y XXI. There is one more thing. Él realmente quería cambiar el mundo. Y lo hizo, sí. Él cambió el mundo. Thank you very much.